Mis hermanos, por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Recuerden que estamos estudiando la unidad que va desde el versículo 12 hasta el versículo 17. La semana pasada estudiamos hasta el versículo 16. Recuerden que este sermón lleva por título cuatro pruebas de que eres un verdadero hijo de Dios. Y la semana pasada estudiamos las 3 primeras. Y hoy, si el Señor nos lo concede, vamos a estudiar el versículo 17, que es la 4ª prueba o evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Recordemos, para ponernos en contexto, hermanos, que el gran tema que se viene desarrollando desde el capítulo 5 hasta el presente capítulo 8 es el tema de la seguridad de la salvación. Que los creyentes podemos estar seguros de que llegaremos a buen término, de que estaremos en la patria celestial, de que caminaremos por las calles de oro. Podemos tener seguridad de eso y dice el apóstol Pablo, ha venido diciéndolo desde el capítulo 5, porque estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, estaremos con Él en la eternidad. Pero luego agrega, porque el Espíritu Santo reside en cada uno de aquellos que está unido a Cristo. El Espíritu Santo ha sido derramado en los creyentes. Y si eso ha sido así, ellos estarán con Cristo en la eternidad. Pero ahora, en el capítulo 8, el apóstol Pablo, para fortalecer la idea de la seguridad de la salvación, hace énfasis en este tema, en un aspecto legal de los creyentes en relación a Dios. ¿Cuál es ese aspecto legal que el apóstol Pablo, en el cual el apóstol Pablo hace énfasis para hablar de nuestra seguridad de salvación? En la adopción. Si somos adoptados hijos de Dios, entonces estamos seguros de que iremos al cielo y de que estaremos con Él en la eternidad. Ese es el tema que Pablo está desarrollando aquí. ¿Pueden ustedes estar seguros de que son salvos si son realmente hijos adoptivos de Dios? Si Él los ha adoptado, ustedes pueden estar seguros que irán al cielo. Ese es como el grueso del tema que el apóstol Pablo viene desarrollando. Leamos el texto para que veamos el grueso del tema. Versículo 12 hasta el 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuchen, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que dice allí, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, noten, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué estudiamos la semana pasada? Las 3 primeras pruebas de que eres realmente un hijo de Dios. La primera prueba que se encontraba en el versículo 12, 13, 14, la primera prueba que estaba en esos 3 primeros versículos, era con que los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, sentimos un profundo deseo de hacer morir las obras de la carne. Es decir, no estamos conformes con el pecado y constantemente estamos batallando contra él. No hemos hecho las paces con el pecado. La segunda característica que prueba que una persona es un verdadero hijo de Dios es que el verdadero creyente puede experimentar, solo el creyente puede experimentar que desde su corazón se eleva un clamor profundo hacia su Padre, como un pequeño niño clamaría a su Padre terrenal, Abba, Padre. El creyente puede clamar a Dios y decirle, te amo, Padre. Solo el creyente puede hacerlo genuinamente. El tercer aspecto y era un aspecto glorioso, la tercera prueba, es que el Espíritu Santo mismo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y esto es maravilloso, porque en la prueba anterior nosotros clamamos, Abba, Padre. Es un clamor de nuestro corazón hacia nuestro Padre. En el versículo 16 es algo así como la respuesta del Dios Trino a ese clamor. En el versículo 15 decimos, Padre, te amo. En el versículo 16, las 3 personas de la Trinidad responden, yo a ti también te amo porque eres mi hijo. Y esto es maravilloso, mis hermanos,
Hoy lo que estudiaremos es la cuarta de estas pruebas, versículo 17. Cuarta prueba de que eres un verdadero hijo de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Escuchen esto. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora noten esto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mientras preparaba este sermón, pensaba, mis hermanos, en que una iglesia cuente o abrace la convicción de predicar expositivamente la palabra de Dios es una bendición tremenda, mis hermanos. Porque predicar expositivamente le impide al maestro evadir temas difíciles. Y hoy vamos a tener el desarrollo de un tema difícil. Podríamos decir que esta quizás sea una predicación impopular, no del gusto de muchos. ¿Cuál es la cuarta prueba de que somos verdaderos hijos de Dios? Esta, lo que dice el versículo 17 en su parte B, que padezcamos juntamente con Él. Esa es una prueba de que eres un verdadero hijo de Dios, que padezcas juntamente con Cristo. En otras palabras, mis hermanos, solo los verdaderos hijos de Dios sufren juntamente con Cristo de manera particular con Él y por amor a su nombre. Esa es la cuarta prueba. Y digo que este es un sermón impopular porque hermanos, si es difícil que hoy en muchos contextos evangelicalistas se hable de pecado, en medio de estos contextos no se habla de pecado, ahora ¿cuánto más será difícil que se hable de sufrimiento? Creyente, ¿tú tienes que sufrir? No, de eso no se quiere hablar hoy. Hoy de todo lo que se quiere hablar es de sacar el campeón que llevas dentro, de alcanzar el éxito, de lograr tus metas y de conseguir tus sueños. Pero la Biblia, como lo veremos hoy, en las matemáticas celestiales, nos dice que para que haya gozo eterno, necesariamente de este lado de la ecuación debe haber sufrimiento. Luis Pascual, director de escena del Real y Liceo Barcelona, que es un teatro, una ópera grandísima allí en Barcelona, al preparar un montaje para la famosa ópera Prigonero y Sur Angélica, cuenta que estas óperas cuentan la historia de un hombre que es preso y de una monja que se enamoran, y finalmente como esta monja, al quedar embarazada, es encerrada por su familia y todo lo que tienen es sufrimiento y siempre albergan la esperanza de poder estar juntos, pero al final nunca. Y es una historia muy trágica la que cuenta este musical. Luis Pascual, al leer el desenlace de esta historia, de esta narrativa musical, dijo la siguiente frase: una de las mayores torturas que existe es alimentar la esperanza de algo que no va a ocurrir, porque la esperanza no se controla. Muchos, al escuchar esta frase, podrían no estar de acuerdo con ella. ¿Cómo es esto? ¿Que la esperanza es mala? ¿Que la esperanza es una tortura? Pero yo creo que si meditamos en ella, en cierto sentido, la frase es verdadera. La esperanza es una tortura, pero no para todo el mundo. Si yo soy un incrédulo, la esperanza necesariamente me es tortuosa, pues la esperanza del incrédulo apunta a algo que no va a ocurrir o que él no está seguro de si va a ocurrir o no va a ocurrir. El incrédulo no puede estar seguro, por ejemplo, de qué pasará con él cuando muera, a diferencia del cristiano. El cristiano sabe que para él el vivir es Cristo y el morir le es ganancia, que cuando muera se encontrará con su Señor y descansará y estará con Él por siempre y para siempre. Pero el incrédulo no puede tener esta esperanza, así que pone su esperanza en cosas banales, en cosas triviales, en cosas que perecen con el tiempo. Muchos han puesto su esperanza en las riquezas, otros han puesto sus esperanzas en sus hijos, otros han puesto sus esperanzas en una relación sentimental, en sus estudios o en un trabajo, pero todas esas cosas perecen. Así que como todas las cosas en las que el incrédulo pone su esperanza son de corto alcance, el incrédulo nunca puede estar tranquilo.
El creyente, por su parte, sí puede estar tranquilo, porque el creyente cuenta con un seguro todo riesgos. El creyente sabe que no importa si se muere, él va a terminar mejor que cualquier otro que se quede en la tierra. Él estará con Cristo en la eternidad. Dos encabezados, mis hermanos, voy a utilizar para desarrollar este sermón. Vamos a ver el primero, el planteamiento lógico del apóstol Pablo. Veamos el versículo 17 en su parte A. Es un planteamiento lógico. Miren lo que dice Pablo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Esto es sencillo. El apóstol Pablo no está diciendo sino esto: si somos hijos, somos herederos. Ya, no dijo nada más que eso. Ahora, esto es maravilloso, pero es sencillo. Es como cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos: un sembrador salió a sembrar. Dijo lo que dijo. Un sembrador, ¿qué hace? Siembra. Ahora Pablo dice, haciendo como una símil entre estas formas de enseñanza, Pablo dice: si somos hijos, también herederos. Ahora, antes de considerar la herencia, porque creo que es importante que la consideremos, quiero que consideremos quién es el heredador y el coheredador. Herederos de Dios, dice el texto, y coherederos con Cristo. La potencia del texto, mis hermanos, no se centra tanto en la herencia, y ahorita vamos a hablar un montón de la herencia, que es gloriosa y maravillosa, pero no se centra tanto en la herencia, la potencia de nuestro texto, tanto como en la persona de quien recibimos la herencia, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Hermano, imagínate esto: eres hijo de Dios, de ese Dios que la Escritura dice que de la nada lo hizo todo, aquel Dios que creó todo lo visible e invisible. De ese mismo Dios tú eres un hijo, y de Él, si eres hijo, dice Pablo, entonces eres heredero. Hago este comentario para que nos maravillemos y empecemos a entusiasmar en torno a la herencia celestial que nos espera. Un hijo, mis hermanos, un hijo siempre es heredero de sus padres. Ustedes han visto esas películas en donde el hombre moribundo firma, hace un testamento y cambia el testamento y dice: ahora no, ahora lo va a heredar el gato y ya no mi hijo, le dejé la herencia al gato. Bueno, eso pasa en las películas, pero en la vida real eso no se puede hacer. Los hijos, natural y legalmente, son herederos de sus padres, a menos que el hijo rechace la herencia. Pero legalmente hablando, los hijos son herederos, siempre son herederos de sus padres. Es decir, que sean herederos significa que algún día sus hijos vendrán a recibir lo que le pertenecía a sus padres. ¿Y por qué lo van a hacer? Por el simple hecho de ser sus hijos, sus descendientes. Ahora piensen esto, hermanos: Dios es nuestro Padre, y Dios no tiene carro, casa y beca, no. Dios es el dueño de todas las riquezas, tanto materiales como, escuchen el énfasis, espirituales. En Él están todas las riquezas espirituales, abundan de Él mismo, y nosotros somos sus hijos. Así que naturalmente nosotros, como dice Pablo, hijos, herederos, seremos herederos de Dios. Calvino comenta lo siguiente: por un argumento derivado de las cosas conjuntas o subsecuentes, Pablo demuestra que nuestra salvación se basa en que tenemos a Dios como Padre. Esto es maravilloso. Lo que dice Calvino es que nuestra herencia espiritual, partamos de esta, nuestra redención, que es parte de esa herencia, no es toda la herencia, nuestra redención en Cristo se deriva no de nuestra capacidad, sino de nuestra posición legal. Y nuestra posición legal delante de Dios en este contexto es la posición de hijos de Dios. Nuestra posición es una posición de familiaridad. Somos hijos, Él es Padre, y si Él Padre y nosotros hijos, entonces nosotros, ¿qué somos? Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ahora sí pensemos en la herencia. La herencia, mis hermanos, de la que el texto nos habla, no es una herencia de carro, casa, beca y
y el sueño americano. No, esa no es la herencia de la que nos está hablando nuestro texto, porque estas cosas son perecibles, se dañan, el tiempo pasa y dejan de ser. Esa es la esperanza de los incrédulos, pero nuestra herencia es mucho superior, mucho superior a esto. La herencia, hermanos, que los creyentes reciben es de tan grandísimo valor que no podríamos definirlo en palabras humanas, o por lo menos no podríamos hacerlo mejor de lo que el apóstol Pablo ya ha descrito en la carta a los Efesios, la grandeza de nuestra riqueza en Cristo. Efesios capítulo 1, hermanos, vamos a concentrarnos allí un rato. Efesios capítulo 1, versículo 3. Hermanos, esta es la realidad que nos espera a los creyentes. Escuchen esta herencia gloriosa. Efesios 1, 3. ¿Estamos allí todos, mis hermanos? Ok. Vamos a esperar un segundito que todos estemos allí. Vale la pena que todos lo leamos. Efesios 1:3. Dice así la bendita palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora, noten esto. Pablo dice: a los creyentes el Señor les ha dado toda bendición espiritual. A partir del versículo 5, el apóstol Pablo va a empezar, del versículo 4, del 5, disculpen. A partir del versículo 5, sí, del 5, el apóstol Pablo va a empezar a desarrollar la idea de cuáles son todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ven la posición legal? Nuevamente, nuestra bendición espiritual se deriva entonces de que empezamos por ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ser aceptos en el amado. Estas son nuestras riquezas. Ahora, versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren esta riqueza espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, dice el texto, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, ¿han visto la cantidad de cosas que reciben los creyentes? Ser adoptados, dándoles a conocer las cosas, ser aceptos en el amado, el perdón de sus pecados, sobreabundar en sabiduría, en inteligencia, etcétera, etcétera. Ahora miren lo que dice el versículo 12. Toda esta herencia cumple un propósito, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Puedes alabar a Dios como parte de esta herencia? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, escuchen esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven la riqueza? Sellados con el Espíritu Santo. Y luego agrega lo siguiente, versículo 14, en relación al Espíritu Santo dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así de inmensurable es nuestra riqueza. Así de inmensurable es nuestra riqueza. Tan maravillosa es la riqueza espiritual de los creyentes que el texto dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hay algo más. Esto es maravilloso. Me gusta mucho como Roy Jenkins comenta esto.
En relación a esa abundancia de riquezas, dice Jenkins lo siguiente: estas caerán en cascada sobre nuestras vidas por medio de un testamento, como es normal en el caso de un heredero. Es decir, vendrán a nosotros, estarán de forma escrita para nosotros. En otras palabras, mis hermanos, de acuerdo a lo que dice Jenkins, el Señor ha dejado por escrito lo que poseerán sus hijos. Ha establecido un testamento de quiénes son sus hijos y lo ha dejado allí para testimonio de nosotros, para que nosotros sepamos quiénes son aquellos que heredarán y exactamente qué es lo que van a heredar. Ya voy a explicar un poco sobre el testamento. Antes quiero decir lo siguiente, que es importante mencionar. Para que un hijo llegue a ser poseedor de la herencia, la muerte del heredante tiene que tener lugar. Si el heredante no muere, la herencia no puede ser efectiva. Así que el heredante tiene que morir para que eso que él poseía llegue a ser parte de sus hijos. Y esto lo deja establecido en un testamento. En este testamento dice: cuando la muerte medie, aquel que es mi hijo heredará lo que me correspondía. Lo mismo es en lo espiritual. En Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 18 leemos lo siguiente: porque donde hay testamento, escuchen, es necesario que intervenga la muerte del testador. Es necesario, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y aquí hay un tema importantísimo, importantísimo. Noten que aquí el autor a los Hebreos llama al Antiguo Testamento con otro nombre. Vean el versículo 18: donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿A qué está haciendo referencia? Al Antiguo Testamento. Noten cómo lo llama. El primer pacto. El primer pacto. ¿Por qué el autor a los Hebreos se refiere al Antiguo Testamento como el primer pacto? La expresión que nosotros utilizamos como testamento, correctamente traducida, se puede literalmente traducir con la expresión pacto. Así que nosotros hacemos bien si decimos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto cuando nos referimos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Quédense con esto en mente. Antiguo Pacto es el Antiguo Testamento, Nuevo Pacto es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros leemos que el testador del Nuevo Pacto ha muerto, y como ha muerto, entonces ha dejado herencia para sus herederos. En virtud de la muerte del testador del Nuevo Pacto, entonces entra en vigor la herencia para sus heredantes, para sus hijos. ¿Quién muere en el Nuevo Pacto? ¿Quién es el testador del Nuevo Pacto? Cristo, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Primera de Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, escuchen las palabras del Señor: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa que representa mi sangre es la evidencia de este Nuevo Testamento. Todos aquellos que encuentren su nombre en este nuevo pacto, en este testamento que se escribe en virtud del derramamiento de mi sangre, estos vendrán a ser mis heredantes, es lo que el texto dice. En otras palabras, mis hermanos, los hijos de Dios tenemos herencia porque a nosotros se nos nombra en el testamento de Cristo, y allí dice: tú eres un heredero. Tú eres un heredero de todas estas bendiciones espirituales. En el nuevo pacto, en el derramamiento de la sangre del bendito Hijo de Dios,
allí se le puso el sello de aprobado a nuestra herencia celestial. Ahora bien, mis hermanos, debemos decir con mucha razón que nosotros ya hemos recibido mucho de esta herencia. Mucho, muchísimo, mis hermanos. Nuestra conversión por fe y arrepentimiento hace parte de esta herencia celestial. Pero escúchenme con mucha atención esto: que hayamos recibido mucho de nuestra herencia celestial no quiere decir que hayamos recibido todo de nuestra herencia celestial. Nuestra conversión por fe y arrepentimiento, nuestra justificación, la adopción, el Espíritu Santo en nosotros, todo esto hace parte de la herencia celestial. Recordemos lo que leímos en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia. Escuchen: hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras es un pago inicial, no es todo el pago, es un pago inicial, y dice: este pago inicial fue dado por ustedes hasta, o sea, hay un tiempo en el que vendrá algo diferente, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ven lo maravilloso de esto? Mucho de la herencia celestial no quiere decir todo. Estas cosas, indudablemente, que hemos recibido: el arrepentimiento, la fe, el perdón de los pecados, el entendimiento del evangelio y la aceptación al mismo, son cosas gloriosas, son cosas maravillosas. Pero hay algo que es aún más maravilloso que esto, mis hermanos, y es ese futuro glorioso que le espera a los verdaderos hijos de Dios del otro lado de la eternidad. Allá hay algo más glorioso para nosotros aún. Un día bienaventurado, mis hermanos, un día bienaventurado, recibiremos algo mucho más glorioso que lo que hemos recibido hoy. Y lo que hemos recibido hoy no se puede comprar ni con todas las riquezas del mundo. Un día bienaventurado, mis hermanos, recibiremos la plenitud de nuestra herencia, la glorificación de nuestros cuerpos, y adicional a esto, también un reino. Ya vamos a ver cada una de ellas. Un día seremos glorificados y reinaremos con Cristo. Douglas Moo comenta lo siguiente: Pablo nos recuerda que los cristianos hemos aún de esperar la consumación plena de nuestra nueva posesión. Un día tomaremos plena posesión de nuestra herencia, siguiendo al Hijo que nos ha precedido. Participaremos en su glorioso estado y reinaremos juntamente con Él. Un día, mis hermanos, todos los que hemos puesto de manera genuina nuestra confianza en Cristo, recibiremos un cuerpo glorificado. Un día recibiremos un cuerpo, mis hermanos, que tendrá el equipamiento necesario para poder vivir en la presencia misma de Dios. Tendremos un cuerpo, mis hermanos, libre de la abominación del pecado. Pero un día también, cuando recibamos ese cuerpo glorificado, ese mismo día también vamos a heredar una monarquía. Reinaremos juntamente con Cristo. Oh, pastor, eso me parece un poco pretencioso. Decir que, bueno, Cristo es rey, eso yo lo entiendo, pero que nosotros reinaremos con Cristo, esto me parece un poco pretencioso. Bueno, pues entonces tienes un problema con lo que las Escrituras dicen respecto al futuro de los creyentes. Esto no es un argumento propio. Voy a leer varios textos, hermanos. Si usted de Biblia rápida, vaya allí, y si no, por favor, escúchelos. Mateo 25:34 declara. Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué dice nuestro texto? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Aquí a quién les está hablando? ¿A los ángeles? Está hablando a nosotros, creyentes. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado. ¿Para quiénes? Para vosotros desde la fundación del mundo. Santiago capítulo 2, versículo 5 declara: hermanos míos amados, oíd. Y hace la siguiente pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No es esta una realidad? Pregunta Santiago. ¿Acaso esta no es una realidad?
El Señor no nos ha escogido para darnos fe y para que heredemos el reino celestial. En otras palabras, mis hermanos, reinaremos con Cristo porque Él es Rey y nosotros estamos en Él. ¿Recuerdan Romanos capítulo 5? Si estamos en Cristo podemos estar seguros de ir al cielo. Ahora, si Cristo reinará y nosotros estamos en Él, naturalmente reinaremos con Cristo. Vayamos a Apocalipsis, Apocalipsis 5, versículo 10. Apocalipsis 5:10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes, escuchen, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora Apocalipsis 22:5. A ver si me da un poquito aquí. Apocalipsis 22:5, mis hermanos, dice: no, escuchen, esto es maravilloso, esto es precioso. No habrá allí, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán, escuchen, y reinarán por los siglos de los siglos. Noten entonces que esta parte de nuestra herencia celestial no es un atrevimiento del pastor, no es un comentario pretencioso. ¿Cómo es esto de que reinaremos con Cristo? Esto no es pretencioso, mis hermanos, esta es la realidad gloriosa que les espera a los verdaderos hijos de Dios. Así, mis hermanos, de inmensurables son nuestras riquezas, así de bondadoso y generoso es nuestro Dios, que nos hizo herederos de todas las bendiciones espirituales que hemos disfrutado de este lado de la eternidad, pero también ciertamente disfrutaremos de un montón de herencias celestiales cuando estemos con Él allí. La fortuna del hombre más rico en la actualidad se calcula sobre los 250.000 o 270.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Pero esa riqueza de este hombre no se compara en lo absoluto con la riqueza espiritual que los creyentes han recibido, y mucho menos se compara con la riqueza espiritual que los creyentes recibirán. 270.000 millones de dólares, hermanos, no pueden comprar el perdón de los pecados en lo absoluto. Todos los verdaderos hijos de Dios, un día, mis hermanos, todos nosotros un día, si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, un día vamos a disfrutar de vida eterna en la presencia misma de Dios. Y estando allí, mis hermanos, tendremos cuerpos glorificados. Así que en nosotros habrá ausencia de esto que aborrecemos hoy y con lo que luchamos, el pecado. En aquel lugar, mis hermanos, reinaremos y gobernaremos en un universo glorificado y limpio por la reluciente gloria de Dios. Viviremos en un universo, mis hermanos, en el que mora la justicia de Dios. En aquel lugar en donde se evidenciará que el hambre, la sed, la angustia, el dolor, la aflicción de la mente, las lágrimas son cosas que quedarán en el pasado y nunca más vendrán a existencia. Todas estas cosas serán reemplazadas por cosas maravillosas. El dolor, la angustia, la frustración será reemplazado por la plenitud, por la satisfacción, por el gozo, por la tranquilidad, por la alabanza y la adoración a Dios, por sonrisas de deleite y de asombro. Todas estas cosas esperan por nosotros, y lo maravilloso de estos, hermanos, es que todo esto espera por nosotros, y una vez empiecen, nunca dejarán de ser. Disfrutaremos de esto por siempre y para siempre. ¿Ven, mis hermanos, cuán gloriosa es nuestra herencia? Es gloriosa. Pero ahora viene la parte B de nuestro sermón. Alguien podría decir: pastor, esto que acabas de decir no es muy impopular, yo soy creyente y esto me emociona. ¿Qué es lo impopular del sermón? Lo que vamos a decir a continuación. La parte B de nuestro sermón. Este encabezado yo le he puesto el siguiente subtítulo: la condicionalidad de la promesa. Cuando digo la condicionalidad de la promesa, no me estoy refiriendo a que nosotros tengamos que hacer algo para que esa promesa de herencia nos venga, no, sino que Dios mismo ha establecido unos términos condicionales, es decir, cosas que tienen que ocurrir
para que esa herencia sea efectiva en sus hijos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, eso es lo que veremos acá. En la primera parte del versículo 17 vimos todo lo relacionado con nuestra herencia. Aquí en la parte B veremos que Pablo revela la existencia de un evento condicional que revela si una persona es verdaderamente o no un hijo de Dios, porque recuerden que quienes heredarán son sus hijos. Y en la parte B dice, bueno, ahora ya que conocen cuál es la promesa, ahora entiendan que todo eso les espera a los verdaderos hijos de Dios. Es decir, la condición para recibir la herencia es ser hijo. Pero aquí en la parte B, el apóstol Pablo revela una prueba de que uno realmente es un hijo de Dios. Si tú puedes con tu vida experimentar esta prueba, tú puedes saber que tu nombre está escrito en este nuevo pacto. Y si no, esta herencia no es tu herencia. ¿Cuál es la condición? Versículo 17, parte B. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En palabras simples, mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice que nuestra herencia en Cristo es gloriosa, es asombrosa, es maravillosa, pero que mientras estemos aquí guardando la plenitud de la consumación de esa herencia, mientras estemos aquí y ahora, sufriremos. Eso es lo que dice Pablo. Creyente, vas a sufrir. Si esa es tu herencia, aquí vas a sufrir. Esas son las matemáticas celestiales. El sufrimiento, mis hermanos, es una realidad bíblica en la vida del creyente. El sufrimiento hace parte de la vida del creyente. En su infinita sabiduría, a todos nosotros, el Señor nos ha permitido pasar por circunstancias permeadas de dolor, de aflicción, de tristeza, de frustración. Y en esa su sabiduría el Señor permite que estas cosas nos sobrevengan con un propósito o con muchos propósitos. Muchos de nosotros hemos podido experimentar en medio de la aflicción y de la angustia cómo a través de este trasegar doloroso nuestra fe ha sido fortalecida, cómo a través de una difícil prueba el Señor ha logrado llevarnos a meditar en la importancia de tener una vida santa y alejada del pecado, y a otros en medio de las dificultades el Señor nos ha enseñado a que no importa cuán seguros estemos en nosotros, en nuestra estabilidad económica o familiar, no importa, todo puede cambiar de un día para otro, y nos ha enseñado a depender diaria y permanentemente de Él. El sufrimiento hace parte de la vida cristiana, es necesario, entre otras cosas, porque a través de Él el Señor nos instruye. Y yo sé, mis hermanos, que hablar de sufrimiento en medio de la iglesia no es algo muy popular en medio de nuestros días. Pero, hermanos amados, con mucho amor y mucho respeto, quiero decirles que no deseo que mi sermón sea un sermón popular. Lo que más deseo es que sea un sermón bíblicamente estructurado. Porque si es bíblicamente estructurado, será para beneficio de ustedes. Muchos, al considerar el sufrimiento, esto se les convierte en un problema. ¿Sufrir? ¿Pasarla mal? ¿Tener que estar triste? ¿Tener que tener dolor, aflicción? Para muchos de ellos se les vuelve algo como impensable. Es más, alguien podría preguntar: pastor, pero luego a nosotros no nos dijeron que, yo no sé si a ustedes, a mí sí me lo dijeron, ven a Cristo y todos tus problemas se van a desaparecer, todo va a estar bien. Y me pintaron un paisaje color de rosa que era imposible decir que no. Pues ¿quién me decía que no a eso? Cuando entré a la vida cristiana me di cuenta que me habían engañado. ¿No se me iban a solucionar todos los problemas cuando empezara a venir a una iglesia? Bueno, eso no lo dicen las escrituras. Es más, hermano, las escrituras dicen todo lo contrario. Que una vez vengas en arrepentimiento y delante de Cristo, por el solo hecho de vivir en un mundo caído y que lo aborrece a Él, vas a sufrir. Vas a sufrir. Considerar, hermanos, los creyentes, al considerar el sufrimiento en la vida cristiana, no deberían tener problema con ello. ¿Por qué? Porque al leer sus Biblias se darían cuenta que la Escritura provee toneladas y toneladas de evidencia de que el sufrimiento hace parte de nuestra vida cristiana.
Vamos a leer un poquito de toda esa evidencia. Vamos a posicionarnos en un texto largo que es Juan capítulo 15 y lo leeremos desde el versículo 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Voy haciendo la lectura y poniendo énfasis en algunos lugares de la lectura. Juan 15, 18 en adelante. Versículo 18 inicia con esta frase: si el mundo os aborrece. Noten que allí el Señor abre ya la posibilidad al sufrimiento. Si el mundo os aborrece. Aquí hasta el momento es solo una posibilidad. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahora escuchen lo que dice aquí. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Noten que ya no es una posibilidad, ahora es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué es una realidad que el mundo os aborrecerá? Porque el Señor nos eligió antes de la fundación del mundo. Y si nos eligió, es porque somos sus hijos. Es porque somos hijos de Dios. Es por el hecho de que tú has puesto tu confianza en Cristo. Es porque has venido en arrepentimiento y fe delante de Él, que el mundo te va a aborrecer. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, que soy el Dios del universo, ¿qué puede pasar con ustedes? Pues también a vosotros os perseguirán. Y al Señor lo persiguieron, los llevaron mis hermanos a una cruz y lo asesinaron. Así que no puede pasar, no podemos esperar nada diferente de nosotros. También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Es porque me odian a mí que también los odian a ustedes. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y noten lo que dice: estas cosas, escuchen, os he hablado para que no tengáis tropiezos. Es decir, para que no vayan a pensar que va a pasar algo diferente con ustedes. Si a mí me aborrecieron, han aborrecido al Padre. Y si han aborrecido al Padre y al Hijo, ¿qué puede pasar con ustedes? Es natural que a ustedes también los aborrezcan. Versículo 2 del capítulo 16. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, escuchen esto, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Creyentes, el Señor está diciendo que por causa del amor que Él nos tuvo y ahora del amor que podemos tener a Él, podemos morir. Podemos morir. Y termina el versículo 4 diciendo: mas os he dicho estas cosas para que cuando lleguen, noten que es una realidad que vendrá, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. La persecución, el menosprecio, la aflicción, debe ser algo que tome por sorpresa a los creyentes, para que os acordéis que yo ya os las había dicho. Yo ya los había advertido de que esto les pasaría. Lean ahora el versículo 33 de allí del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, yo ya les advertí de todo esto. Estén tranquilos, tengan paz en mí. Y ahora miren lo que pone la cereza en el pastel. Al que no le gusta el sufrimiento, le pone la cereza en el pastel. En el mundo tendréis aflicción.
pero pone la corona de gloria. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Maravilloso. Hermanos amados, así es. El Señor promete que en el mundo sufriremos, y el Señor no falta su palabra. Así que sufriremos. Pero no teman, Él ha vencido al mundo. Filipenses 1:29 dice, los de Biblia rápida vayan allí, hermanos. Filipenses 1:29. Los demás escuchen. Porque esto es increíble, porque a vosotros creyentes, porque a vosotros os es concedido, no tenés una concesión, es un regalo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hermano amado, tú que estás en medio del dolor, de la aflicción, de la tristeza, de la soledad, del dolor, de la preocupación, de la angustia, al escuchar esta que es la palabra del Señor, necesariamente te animo a que cobres ánimo. Tú puedes cobrar aliento en medio de la aflicción al considerar que este padecimiento, que este dolor, que esta aflicción que estás teniendo es una concesión divina que Dios te ha dado para que en ese dolor, en esa aflicción, participes de los sufrimientos y padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12, le dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que noten, mis hermanos, que el padecimiento que los cristianos experimentamos no es una cosa aislada, no, es una realidad. Y noten que dicho padecimiento o dicho dolor se deriva de una cosa: que el mundo en el que vivimos, que es un mundo caído, aborrece a Dios, aborrece a quien nosotros amamos. Así que es natural que nos aborrezcan a nosotros. Pastor, si ellos aborrecen al Cristo que yo amo y me aborrecen a mí, ¿también los debo aborrecer? No, son dignos de conmiseración, dice el apóstol. Son dignos de conmiseración. ¿Sabes qué es lo que más necesita un incrédulo hoy? Que le prediques el evangelio, para que también a él lo aborrezcan. Pero en las matemáticas celestiales, si nos aborrecen hoy, nos espera la gloria futura con Cristo en la eternidad. Hermanos, después de la caída en el huerto del Edén, el pecado se regó como un virus a todos los hombres descendientes de Adán, y eso es a todos, porque todos descendemos de Adán y Eva. La naturaleza humana entonces está permeada por el pecado, es una naturaleza caída. Y tú y yo vivimos en este mundo, en el planeta Tierra, lleno de miles de millones de personas que están contagiados del pecado. Así que ellos naturalmente, por naturaleza, aborrecen a Cristo. No quieren amarlo, no pueden amarlo, lo aborrecen. Si eso es cierto, y lo es porque la Escritura lo dice, entonces, mi hermano, debes contar con el aborrecimiento del mundo también para ti. Debes contar con ello, porque al mundo le es natural aborrecer a Dios, le es natural también aborrecer a sus hijos. Todos estos textos que leímos anteriormente, mis hermanos, demuestran esta verdad que les estoy diciendo. Así que podemos estar seguros de esto. Cosas difíciles por causa de nuestra fe ciertamente nos sobrevendrán. Hermanos, nosotros por la providencia de Dios nacimos en un país, en una época y bajo unas circunstancias socioculturales en términos de evangelización inmejorables. Aquí nosotros podemos estar reunidos tranquilamente, predicar el evangelio, y lo que más nos afecta hasta ahora es el calor, ya, nada más. Pero en otras épocas y en otras circunstancias, mis hermanos, alguno de nosotros tendría que estar perdiendo la vida para que otro pudiera estar predicando el evangelio. Esta es la bondad del Señor con nosotros, en su providencia hacernos nacer en estas circunstancias. Pudimos haber nacido, como dice el puritano John Flavel, en tierra de bárbaros, donde no se conocía ni había escuchado el nombre de Dios nunca, y haber muerto en ignorancia, pero por su sabiduría y providencia el Señor permitió que naciéramos en esta época y bajo estas circunstancias
y aquí y ahora escucháramos el mensaje del Evangelio. Pastor, pero nosotros no estamos siendo perseguidos y no nos están matando ni torturando, así que ¿cómo vamos a experimentar el sufrimiento? Pues de muchas otras maneras, mis hermanos. Porque el sufrimiento o la persecución no solamente es el asesinato de creyentes, es también cuando te menosprecian y te dicen chupaladrillos, santurrón, tantos títulos peyorativos que tienen para los creyentes. Eso no pasa nada con que no se congregue. Eso. Finalmente todos tenemos a Dios en el corazón. Deje de ser tan lameladrillos. Recordemos esto. El tema central que está tratando esta porción de las Escrituras es la seguridad de nuestra salvación. Y alguno ya puede estarse haciendo la siguiente pregunta. Ok, pastor, yo entiendo el tema del sufrimiento, es bíblico, pero ¿y eso cómo encaja con la seguridad de la salvación? Es decir, pastor, ¿cómo por medio del sufrimiento nosotros podemos estar más seguros de que llegaremos al cielo? ¿Cómo el sufrimiento hace que nosotros podamos estar más seguros de que nuestra vida terrenal es transitoria y de que un día caminaremos por las calles de oro? ¿Cómo puede hacer eso el sufrimiento en mí? ¿Acaso no sería todo lo contrario? ¿Esto no me desmotivaría para seguir en la fe? ¿Por qué es necesario y por qué esto me afianza en mi seguridad como cristiano? Bueno, pues tú puedes estar seguro, hermano, que el sufrimiento fortalece tu seguridad de salvación por una sencilla razón. Porque la Biblia lo dice. Mire, el texto dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por esa razón puedes estar seguro de que el padecimiento fortalecerá tu seguridad de salvación. De acuerdo con nuestro texto podemos decir, mis hermanos, que los sufrimientos por Cristo son otra señal que ha de darnos seguridad de nuestra vida eterna. ¿Por qué, pastor? Porque solamente los verdaderos hijos de Dios sufren por amor de su nombre juntamente con Cristo. Solamente los verdaderos hijos de Dios son rechazados por el mundo. Así que, hermanos, si tú estás siendo rechazado, si estás siendo malentendido, si estás siendo maltratado, si estás siendo humillado, si estás siendo por debajeado, si te están desdignificando, debes saber que en estas situaciones difíciles que has tenido que vivir o estás viviendo, en estas situaciones estás teniendo otra prueba gloriosa de que tú eres un verdadero hijo de Dios y que por eso estás destinado a ser glorificado y a reinar juntamente con Él. Así que los sufrimientos, lejos de llegar a perturbar nuestra confianza, lo que hacen es darnos otra prueba a nuestros corazones de que verdaderamente somos hijos de Dios. Eso es lo que revelan en realidad nuestros sufrimientos. Los sufrimientos han de servir, hermanos, para fortalecer nuestra fe. Muchos han llegado a los pies de Cristo a causa del sufrimiento. En medio del dolor, de la angustia y de la desesperación, un día decidieron escuchar la predicación del Evangelio y allí el Señor en su providencia, ¡boom!, derramó su gracia de manera abundante. Muchos otros creyentes que se han empezado a endurecer, a enfriar por medio de sus torpezas, el Señor ha permitido una situación llena de aflicción para que vuelvan sus ojos nuevamente al Señor. ¿Recuerdan la frase con la que iniciamos el sermón de Luis Pascual, el director de escena? Una de las mayores torturas que existe es alimentar el alma de esperanza de algo que no va a ocurrir, porque la esperanza no se controla. Esa frase, como lo dije al principio, es ciertísima, pero no es cierta para todos los hombres. Es cierta para el mundo, para ese mundo que aborrece a Cristo, pues las esperanzas terrenales del mundo son tortuosas. El no creyente, hermanos, no puede estar seguro de lo que pasará con él cuando muera. El no creyente siente temor de la muerte. El no creyente le aterra que le den un diagnóstico contrario al que esperaba y le digan: vas a morirte. Se coge el pelo y no sabe qué hacer. El no creyente acepta que el creyente, cuando recibe un diagnóstico severo, acepta que esa es la voluntad del Señor, ruega a su amoroso Padre si desea sanarle,
Y si el padre decide no sanarle, él dice: Señor, pues aquí estoy preparado para ir a mi hermoso hogar celestial. Cuando el creyente muere, si en la familia hay creyentes, se experimenta una dualidad de sentimientos. Naturalmente hay tristeza, llegar y ver sus cosas, los lugares en los que él se sentaba, recordar las frases que decía. Eso naturalmente duele en el corazón. Pero estos creyentes, cuando ven partir a su familiar creyente, también al mismo tiempo experimentan gozo, porque ellos saben que ese que partió está infinitamente mejor que los que se han quedado. Pero hermanos, cuando el no creyente muere en medio de una familia de incrédulos, todo lo que abunda allí en este hogar es dolor y frustración. Algunos guardan la esperanza de que este familiar está en el cielo y dicen: ahora tenemos un angelito que nos cuida desde el cielo. Eso es una esperanza tortuosa, porque incluso ellos mismos, si ellos se pusieran a mirar los requisitos para ir al cielo, se encontrarían con que no está en el cielo, sino que se está quemando en el infierno. El hombre rico le dijo al Señor: envía un ángel a mi casa para que les cuente a los que están en mi casa, a mis hermanos, sobre este lugar de tortura y de tormento en el que yo me encuentro. Porque si tú les contares que yo estoy en el infierno, quizá ellos se arrepentirían de sus pecados y no vendrían a este lugar. La esperanza del creyente, mis hermanos, es gloriosa, es segura. Tiempo atrás, un hermano partió con el Señor. Nosotros habíamos estado orando durante un transcurso de 2 o 3 meses en un grupo que tenemos, enviábamos el estado de salud, estábamos orando por este hermano. Parecía que estaba mejorando, todos hicimos un esfuerzo para unos medicamentos para que el hermano pudiera estar bien, y de repente el hermano partió. Yo iba manejando el carro, puse el audio y escuché la noticia. El llanto era inevitable, lo había visto hace unos días atrás, pero de inmediato recordé: mi hermano hoy está mejor que todos nosotros. Gloria a Dios por la vida de él, pero gloria a Dios también por su muerte física, porque ahora está con Cristo en la eternidad. Para los creyentes, mis hermanos, lo que nos trae la aflicción es seguridad. Nuestra esperanza es segura. ¿Y por qué nuestra esperanza es segura? Porque nuestra esperanza de vida eterna, escuchen hermanos amados, no se fundamenta en nosotros, ni en ninguna obra que nosotros podamos hacer. ¿Saben por qué podemos estar seguros de que estaremos con Cristo en la eternidad? No por ningún esfuerzo propio. Voy a sufrir a propósito para que eso me garantice una entrada al cielo. No. El sufrimiento te sobrevendrá por la sabiduría de Dios en el momento y las circunstancias que Él determine dártelos. Y te dará la fuerza para sobreponerte a Él o para morir por Él si es necesario. Pero lo que garantiza, lo que fortalece nuestra esperanza, se basa en algo sólido y robusto: la perfecta obra de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, con esto voy cerrando el sermón, dice: amados, no os sorprendáis, hermanos, quiero hacer énfasis en esto. Primera de Pedro 4, 12. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En palabras resumidas, hermanos, esta es la realidad de un verdadero hijo de Dios: sufrimientos ahora y gloria más tarde. Así son las matemáticas celestiales. Sufres hoy, después tendrás gloria eterna con Cristo. Hermanos, no esperen demasiado de este mundo.
Es doloroso, es frustrante ver a algunos cristianos tan apegados a este mundo, tan enamorados, tan embelesados de este mundo, que les aterra la idea de tener que morir, de tener que irse con el Señor. No han entendido que, como dice el apóstol Pablo, nosotros estamos aquí en tiendas de campaña, es decir, estamos como de camping, y uno no vive en el camping, uno va una noche o dos, y después regresa a la casa. Este no es nuestra morada permanente, un día estaremos con Él en la eternidad. No esperen demasiado del mundo. ¿Saben qué se espera de nosotros? No que esperemos del mundo. Lo que se espera de un creyente, mis hermanos, es que tengan sus ojos puestos en lo celestial, que anhelen ese mundo venidero, en ese mundo en el que realmente viviremos, pues en Él seremos libres de la condenación del pecado. Eso se espera de los creyentes, que anhelemos la patria celestial. Ahora, no estoy diciendo que no prestemos atención a las cosas de la vida terrenal y que aborrezcamos el planeta Tierra y a todas las personas del planeta Tierra, y que aborrezcamos trabajar y aborrezcamos la economía y aborrezcamos la política. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que estemos contentos en medio de la aflicción, que en medio del dolor terrenal sepamos que con esto damos gloria a nuestro Dios y nuestra fe se fortalece. La aflicción y el dolor que vivimos ahora son evidencias de que un día viviremos en la bella patria celestial. Vivimos en un mundo caído, dominado por el Dios de este siglo, y por eso sufrimos. El sufrimiento, hermanos, está a la orden del día. Que los sufrimientos, creyente, no te atormenten, sino más bien gózate en que eres partícipe de los padecimientos de Cristo. Gózate al reconocer que en la revelación de la plena gloria, tú, creyente, estarás con Él en un cuerpo glorificado y reinarás con Él para siempre. Creyente, ¿te has sentido agobiado? ¿Te has sentido afligido? ¿Te has sentido perseguido? Pues te animo a que cobres ánimo en esta verdad. Cobra ánimo, creyente, en esta realidad gloriosa. Que ese dolor, que esa aflicción es una evidencia de que estarás un día con Cristo en la patria celestial. Para cerrar el sermón, considero importante hacer una pregunta. Es una pregunta lógica. Si el padecimiento en esta vida es algo que los creyentes debamos esperar, pues vivimos en un mundo caído que aborrece a Dios, y nosotros, como sus hijos, somos aborrecidos por el mundo. La pregunta es esta: ¿estás siendo perseguido por causa de tu amor a Cristo? ¿Has sufrido por causa de tu amor a Cristo? ¿O sencillamente vives como si nada pasara? Pasas desapercibido en medio de los impíos. Si ese es el caso, hay que sonar las campanas de alerta. Porque, hermanos, el creyente no pasa desapercibido en un mundo perverso como en el que vivimos. Basta con que te sientes a hablar con tu familia no creyente y abras tu boca y alguien va a decir: no, esos temas no hablemos ahorita. No, es cosas espirituales, no, porque esto terminamos, cada uno cree lo que quiera, y ya, te mandan a callar. Ahora, si la respuesta es sí, pastor, he sufrido, es más, estoy sufriendo actualmente por causa del amor que tengo hacia el Señor. Bueno, hermano, solo tengo por decirte una cosa: sigue siendo fiel a tu Señor. Sigue siendo fiel a tu Señor. Recuérdate una y otra vez las matemáticas celestiales. Hoy sufres, creyente, pero mañana estarás por siempre y para siempre en una gloria eterna con tu Señor. Así que hazle frente al sufrimiento, hazle frente al menosprecio, hazle frente al dolor, recordando las matemáticas celestiales. Hoy sufres, mañana tendrás gloria. Oh, pastor, pero usted no sabe, yo no puedo más. Han pasado muchas cosas, usted ni se imagina la tortura que es mi vida en este momento. Usted no se imagina lo difícil que es mi trabajo. Usted no se imagina lo difícil que me está yendo en los estudios. Usted no se imagina la empresa, estoy completamente quebrado. Usted no se imagina mi matrimonio. Usted no tiene ni idea de cómo está mi salud, mis hijos, etcétera, etcétera. Tengo que llevar mucha aflicción sobre mis hombros, pastor. ¿Qué tienes entonces que decirme a mí? Tengo que decirte esto, hermano:
considérate dichoso. ¡Ay! ¿Por qué debo considerarme dichoso si estoy sufriendo? Porque a ti se te ha tenido por digno de participar de los padecimientos con Cristo. El Señor te tuvo por digno de padecer juntamente con Él. Así que considérate dichoso. Recuerda que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Un día, hermanos, tomaremos posesión de la herencia que Él nos dio. Pero por favor que nadie piense que la va a tomar por un camino diferente que por el que Cristo la tomó. ¿Vas a tomar la herencia que el coheredero ganó? Sí, pero la tomarás por el mismo camino que Él siguió, el del sufrimiento, que posteriormente redundará en la gloria futura. Comenta Calvino: la herencia de Dios es nuestra porque somos por su gracia adoptados como hijos suyos. Para que no dudemos de esta posesión, Dios la puso en manos de Cristo, de quienes somos hechos copropietarios, algo así como compañeros. Dice Calvino: Cristo tomó de esa posesión, de esa herencia, por la cruz, y nosotros cristianos también. Amén. Hermanos, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, nos has concedido